Padre Santo, querido Dios, una vez más nos inclinamos en esta mañana reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, el Dios vivo, el Señor de nuestras vidas. Padre, recordamos el día que usted llegó a nosotros, que nos permitió escuchar el Evangelio, que nos convenció de nuestra necesidad y que provocó en nosotros arrepentimiento, Señor. Padre, gracias por ese día glorioso, ese día de salvación, ese día que pasamos de muerte a vida, ese día que pasamos de ser criaturas tuyas a hijos tuyos, Señor. Y gracias por amarnos, por socorrernos, por sostenernos, por santificarnos, Señor, y por hacernos también parte de tu pueblo. Querido Dios, te damos gracias porque sabemos que en este mundo podemos, Señor, vivir si vivimos apegados a ti, dependiendo de ti, obedeciendo tu palabra, Señor, confiando en ti. Y gracias, Señor, porque en este día, en un sentido general, dentro de todo estamos bien. Te damos gracias por las pruebas, porque nos recuerdan que dependemos de ti, Señor, y también nos recuerdan que no estamos solos, que tú tienes propósitos para cada cosa, Señor. En esta mañana yo le ruego, Señor, que su Santo Espíritu use su palabra para tratar con nosotros. Oramos, Señor, por algunos hermanos que no nos vemos conectados, esperemos que estén bien. Y también, Señor, que tú nos permitas seguir sirviendo a tu nombre, porque a pesar que no nos podemos ver presencialmente, nada nos impide servir a tu nombre, Señor, y por eso te damos gracias. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, como hemos estado conversando, estudiando, meditando, recordando acerca de la doctrina del Evangelio, en esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de la muerte del Salvador, que enseña la Biblia respecto de la muerte del Salvador. Y la verdad que podríamos estar meses y meses y meses hablando de este aspecto fundamental, trascendental en el ministerio del Señor Jesucristo, en la obra del Evangelio, en el mensaje de Dios respecto de la muerte del Salvador. Lo que quiero compartir el día de hoy, más que nada, son algunos aspectos de la muerte. No están tocados todos los aspectos de su muerte, pero para que tengamos una idea general de lo que significó en el mensaje del Evangelio, el lugar que ocupa la muerte del Salvador cuando nosotros predicamos el Evangelio o cuando la Biblia habla de la doctrina del Evangelio. Lo primero que quisiera señalar es que la muerte de nuestro amado Salvador es y fue parte del plan perfecto de redención. Es decir, la muerte del Señor no es algo que le haya sorprendido, no es algo que fue improvisado, no es algo que se le escapó a Dios de las manos y por eso el Señor Jesucristo llegó a la cruz del Calvario. No, al contrario, la muerte de nuestro Señor era parte del plan perfecto de redención. Como dice las Escrituras, aquí en Hechos capítulo número 2, el apóstol Pablo, hablando acerca de este plan de redención, dice a los judíos de su tiempo, hablando acerca del Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, el apóstol Pedro está señalando que la muerte del Señor Jesucristo no fue algo que se escapó del plan de Dios, sino que fue algo que estaba determinado por Dios y estaba dentro del plan que él había establecido en lo que se conoce como la eternidad pasada, antes que Dios creara inclusive los cielos y la tierra. Dios ya había determinado y anticipado que en su plan de redención, cuando Él creara al hombre y este fallara y pecara contra Dios, había determinado que el Señor Jesucristo, el Hijo, ¿no? En este caso, la segunda persona de la triunidad, debía morir en la cruz del Calvario. Por eso dice que prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Tenemos otro pasaje en las Escrituras también. El apóstol está enseñando en Hechos capítulo número 4. A ellos dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, se refiere a Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y aquí está la frase clave,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y entendemos y sabemos por las Escrituras que esto fue determinado, inclusive, como acabo de señalar, antes de la creación del mundo, antes de Génesis capítulo 1, versículo número 1, Dios ya había determinado que algún día su amado Hijo sería el Salvador del mundo, y eso lo lograría muriendo en la cruz del Calvario. Hay otro pasaje en las Escrituras, en Primera de Pedro, nuevamente el apóstol Pedro, los dos pasajes anteriores, también es él que está señalando esta gran verdad. Cuando él escribe su primer carta, señala exactamente lo mismo. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aquí está hablando acerca de cómo fueron salvos a las personas a quienes él les está escribiendo, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y aquí está hablando, cuando habla de la sangre preciosa de Cristo, el apóstol está haciendo referencia a la muerte del Señor Jesucristo, a cómo él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y dice que él fue ofrecido, ¿no?, como un cordero sin mancha, un cordero puro. Así era la figura que ellos tenían respecto del cordero pascual, que tenía que ser sin defecto, sin mancha, perfecto. Y el Señor cumplió esa figura del cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, vuelvo a señalar, las Escrituras nos enseñan que la muerte del Señor Jesucristo no fue algo que se escapó del plan de Dios, no fue algo que se le fue de las manos, no fue algo que hicieron los hombres sin que Dios lo supiese o Dios lo encaminase. Muy por el contrario, eso era parte del plan que Dios tenía para salvar a la humanidad. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por lo tanto, vuelvo a señalar que la muerte de nuestro amado Salvador era parte del perfecto plan de redención. Bueno, quisiera señalando lo mismo y reforzando lo mismo, las Escrituras antes que el Señor naciese en Belén, antes que viniese a la tierra, ya hablaban acerca de que algún día el Mesías, el Salvador, debía morir. Y eso se llaman las profecías que hay respecto de su muerte. Hay un montón de profecías en las Escrituras. Antes de que él naciera, hablaban de que él iba a nacer. Hay profecías que él va a reinar. Hay profecías respecto de quién era él, que venía de la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Y hay profecías también respecto de su muerte. La primera profecía que encontramos que hace referencia a la muerte del Mesías, a la muerte del Salvador, se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo número 15, que ya lo hemos señalado en otras ocasiones. Y dice aquí, pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está hablando acerca de Satanás y la descendencia de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dice que alguien de la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, hablando acerca del diablo, y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos la primera referencia a que el Señor o el Mesías iba a recibir una herida en el calcañar, que si bien fue una herida que causó la muerte, sabemos por las Escrituras que no fue una muerte permanente, sino que fue una herida que si bien le causó la muerte, el Señor iba a vencer la muerte porque al tercer día se iba a levantar de la tumba, y así ocurrió. Pero el punto que quiero señalar es que ya se señalaba que él iba a morir. Otro pasaje de las Escrituras se encuentra también en Deuteronomio, que luego el apóstol Pablo va a explicar en la carta a los Gálatas, y él dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y en este sentido, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, él explica que el Señor Jesucristo fue colgado en un madero. En este sentido está Pablo pensando en la cruz del Calvario, ¿sí? Y diciendo que Él llevó nuestro castigo
castigo. Él no debía morir, Él murió por nosotros, nosotros éramos los criminales, los que habíamos cometido delitos y pecados, pero el Señor llevó nuestra maldición en la cruz del Calvario. Por lo tanto, este versículo también está haciendo una referencia a que el Señor algún día sería muerto en un madero en este sentido, y sabemos que ese madero en los días del Señor fue la cruz del Calvario. En el Salmo capítulo número 16 también hay otra referencia a su muerte. Dice el salmista David, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Está pensando en su cuerpo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje que David está señalando aquí en el Salmo 16, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro está diciendo que este pasaje, si bien lo escribió David, no estaba David hablando de sí mismo, sino que como David dice era un profeta, habló que de su descendencia vendría el Mesías y que se refería al Mesías, que su cuerpo no sería dejado en el Hades y por lo tanto el cuerpo del Señor no vería corrupción. Pero el punto es que el Señor sí iba a morir y sí iba a ser sepultado, pero no vería corrupción. Por lo tanto, acá tenemos otra profecía respecto de que el Señor iba a morir. Tenemos también en el Salmo 22, que se conoce como un salmo mesiánico. Este salmo está básicamente íntegramente pensando y haciendo alusión al Mesías. Dice el versículo número 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros recordamos que estas son las palabras que el Señor exclamó en la cruz del Calvario. ¿Se recuerdan? Lama, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego tenemos el versículo 16 al 18 que dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, y sabemos que esto no fue parte de lo que ocurrió en la vida de David, ¿no? Nunca horadaron las manos ni los pies de David. Dice el salmista, contar puedo todos mis huesos, y sabemos que ambas frases están haciendo alusión a la muerte del Señor Jesucristo. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si usted recordará, los evangelios todos están señalando todas estas cosas que está apuntando aquí el Salmo número 22. Por lo tanto, casi 1000 años antes, sí, y mucho más, ya se anunciaba que algún día el Mesías, el Salvador del mundo, debía morir. Tenemos otro pasaje en Isaías capítulo número 50, versículo número 6, dice esta profecía, es decir, entregué voluntariamente, no es que me quitaron el cuerpo, no. Recuerden que el Señor le dijo al apóstol Pedro que si él quería, podía su padre enviar 12 legiones de ángeles y salvarle, ¿o no? No es que el Señor fue apresado, no es que el Señor fue torturado en un sentido, no es que el Señor llegó a la cruz porque no podía ser librado, al contrario, Él dio su vida como un sacrificio voluntario en la cruz del Calvario. Dice, di mi cuerpo a los heridores. Otra versión dice, di mis espaldas a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. En el sentido, dice nuestra versión, dice que le escupieron en el rostro, que le injuriaron, ¿verdad? Se burlaron de él. No hay un pasaje exactamente que diga que le arrancaron sus barbas, pero este pasaje profético señala que eso fue también la forma como le humillaron, especialmente entendiendo que para un varón judío su barba tiene mucha importancia. Por lo tanto, acá tenemos otra profecía 700 años antes respecto de que el Mesías debía enfrentar la muerte. Este pasaje es el más conocido. Si no tuviésemos ninguno de los pasajes anteriores y solo nos quedásemos con Isaías 53, tenemos una descripción vívida de lo que fue el sacrificio de nuestro amado Salvador. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. La gente de su tiempo, como muchas personas en la actualidad, todavía no se dan cuenta quién era realmente aquella persona que vino a este mundo. No todos reconocieron que él era el Hijo de Dios, no todos reconocieron que él era el Mesías, no todos reconocieron que él era el Salvador del mundo, pero él lo era, él lo era. Recuerden lo que dice Filipenses capítulo número 2, que el Señor dejó su gloria, su majestad en los cielos para hacerse hombre. Y cuando vino a la tierra en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo y eso lo hizo para cumplir sin duda el plan de redención. Y dice, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, las personas cuando sufren algo, ¿no? Cuando a las personas les pasa algo, siempre uno dice, algo habrán hecho, ¿no? Si una persona, no sé, le pasa una enfermedad, uno dice, bueno, pero algo habrá hecho, Dios le estará castigando por algo que hizo. Así pensaron muchos respecto de nuestro amado Salvador. Pensaron que lo que él estaba viviendo, lo que él estaba sufriendo, era por algo que él había hecho. Por eso dice la última frase de este versículo, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero sin embargo, si bien él fue azotado por Dios, fue herido por Dios, fue abatido por Dios, no fue por algo que él hubiese hecho, por algo que él merecía, sino como dice, ciertamente eran nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, como dice acá, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si bien él sufrió el martirio, él fue sacrificado, pero no era por su propia culpa, no era por su propio pecado, sino estaba cargando nuestros pecados. Como dice segunda a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado, y eso lo hizo por usted y por mí. Luego dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos, sin excepción ninguna, como ya vimos algunos domingos anteriores, nadie queda excluido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el Salvador, en el Mesías, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Continúa el pasaje diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y ahí nuevamente se señalaba que el Mesías debía morir, debía morir. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y esa palabra cortado en ese versículo significa que fue prematura y violentamente cortado. Es decir, el Señor no murió de viejo, el Señor no murió de enfermo, sino en la plenitud de su vida, cuando tenía aproximadamente 33 años, el Señor es cortado de la tierra. Su vida le es cortada porque va a entregar su vida en sacrificio perfecto. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, como ya señalé, él no está muriendo por sus propios pecados, sino que él está muriendo en su lugar y en mi lugar, cargando nuestros pecados. Con todo eso, dice Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y eso es lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Él puso su vida para que usted y yo pudiéramos ser perdonados, para que usted y yo pudiésemos ser salvados, para que usted y yo pudiésemos estar en paz y a cuentas con Dios. Dice, después de eso, él verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por lo tanto, todos estos pasajes nos están señalando proféticamente que el Señor debía morir. Y nuevamente vuelvo a señalar, eso era parte del plan de Dios. En Zacarías, el capítulo número 13, versículo número 7, también el Señor aplicó este pasaje a él. Levántate, oh espada, contra el pastor,
y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y sabemos que este hiere al pastor se refiere a Jesucristo porque él es el buen pastor. Recuerdan que él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese día, cuando el Señor citó este pasaje y lo aplicó a sí mismo, recuerden que sus apóstoles y sus seguidores, todos se dispersaron, todos huyeron, todos escaparon. Por lo tanto, una vez más, una profecía hablando acerca de que el Señor debía morir. En Juan capítulo 3, versículo 14, palabras del Señor, palabras del Evangelio, él citó algo respecto del Antiguo Testamento que hacía referencia a lo que era su muerte. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y acá tenemos nuevamente otra referencia a que el Señor sería levantado tanto en la cruz del Calvario, para que las personas, así como la gente del Antiguo Testamento, miraba a esta serpiente que fue levantada, recuerdan esta serpiente de bronce, así también los que miraran al Salvador en la cruz del Calvario encontraran en él la salvación. Quisiera también señalar, fuera de mostrarles que ya que la muerte, como acabo de señalar, la muerte era parte del plan de Dios y había muchas, y hay muchos más versículos que nos hablan de que el Señor debía morir. También las Escrituras nos enseñan cuáles son los propósitos de su muerte. Dios, todas las cosas que hace, siempre tiene propósitos, y no solo propósitos, sino buenos propósitos, propósitos que van de acuerdo a lo que es su carácter y su plan. No están aquí en esta presentación todos los propósitos, todos los alcances de su muerte, pero simplemente puse algunos. Por ejemplo, número uno de los propósitos básicos era cumplir las profecías. Si ya les acabo de señalar que hay varias profecías, 7, 8, 10, 20, tal vez 30, dicen más de 100 profecías respecto de su muerte, bueno, era cumplir las profecías para que se demostrara que lo que Dios dice, Dios lo cumple, y para que se demostrara que Dios lleva el curso de la historia según lo que Él ha determinado. Aquí en Mateo capítulo 26, versículo número 54, el Señor le dice, si es que no recuerdo mal, le dice al apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro quería impedir que el Señor fuera arrestado, le dijo el Señor, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es decir, si Pedro o si los discípulos no permitían que el Señor fuera arrestado, ¿cómo se iba entonces a cumplir las profecías que hablaban de su sufrimiento y de su muerte? Era parte de lo que el Señor tenía que hacer, y uno de los propósitos de su muerte era sin duda cumplir las profecías tal como las Escrituras lo señalaban. En este pasaje de Lucas, capítulo 24, el Señor dice algo muy parecido. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice, desde Moisés, es decir, desde el libro de la ley, comenzando desde el Génesis, ¿o no? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y el Señor aquí está hablando con ellos, mostrándole que no era una casualidad, que no fue un error, que no fue algo que se escapó del plan de Dios, sino que lo que él está haciendo está cumpliendo las profecías. En algunos versículos más adelante, en este mismo pasaje, él dice lo siguiente, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Usted recordará que el Señor en vida, ¿no?, les dijo a sus discípulos en varias ocasiones que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los escribas o padecer de los fariseos, y que le era necesario morir y resucitar al tercer día. La primera vez que hizo esa declaración fue en Mateo capítulo número 16. Por lo tanto, el Señor era consciente de que él debía ir a Jerusalén, era consciente que debía padecer, era consciente que debía morir, y era consciente que también debía resucitar, porque eso enseñaban las Escrituras. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas
y en los Salmos. Y acabamos de leer, no olvide el Salmo capítulo 16, Salmo capítulo número 22, que hablaban de su muerte. Por lo tanto, él murió en la cruz del Calvario para cumplir las profecías. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Otro pasaje que también nos enseña lo mismo, que el Señor, uno de los propósitos por qué murió en la cruz del Calvario, era para cumplir las profecías. Dice aquí en Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido, aquí ya tenemos la crucifixión consumada, ¿o no? El Señor ya ha resucitado también, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Es decir, Dios ha cumplido porque Dios siempre va a cumplir su palabra. Que su Cristo, que su Mesías había de padecer. Y el Señor cumplió lo que él había prometido. Tenemos otro propósito. Yo podría seguir mostrándole muchos más versículos que demuestran que el Señor murió para cumplir las profecías, para cumplir lo que de él estaba escrito en las escrituras del Antiguo Testamento, para cumplir lo que él dijo estando en vivo, consciente de que él debía morir, que eso era para lo que su Padre lo envió. Otro propósito también es que él murió para derrotar al diablo. ¿Se recuerdan el pasaje? Se los voy a mostrar nuevamente. El pasaje de Génesis 3:15 que les señalé hace un rato, mostrando que el Señor, el Mesías, el enviado, el Salvador, debía morir. En esa profecía también se señala que un día el Mesías iba a derrotar para siempre al diablo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti es el diablo y la descendencia de la mujer, entre la simiente tuya, o la simiente de la mujer y la simiente suya. Alguien de la simiente de la mujer, y sabemos que esa simiente era el Señor Jesucristo, te herirá en la cabeza. Y sabemos que para una serpiente, una herida en la cabeza es una herida mortal. Y eso es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Hirió mortalmente a Satanás, le quitó todo su poder, todo su dominio, cualquier tipo de autoridad que hubiese tenido hasta ese momento. No se olviden que en la tentación, se recuerdan en el desierto, Satanás le ofreció al Señor los reinos del mundo. ¿Se recuerdan? Le ofreció todo esto te daré si tú postrado me adorares. Y el Señor realmente lo que hace es vencer a Satanás, es destruir a Satanás, ¿sí? Es derrotarlo definitivamente. Por eso una herida en la cabeza para una serpiente es una herida mortal. Y aquí tenemos nuevamente que el Señor va a derrotar al diablo en la cruz del Calvario, dice, y tú le herirás en el calcañar, que es una herida, si bien le causó la muerte, no fue una cosa permanente porque el Señor iba a resucitar. En Juan capítulo número 12, el Señor exclamó las siguientes palabras y dijo así, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y el príncipe de este mundo en las escrituras se refiere al diablo. El diablo es el príncipe de este mundo nomás. No es el príncipe de todos, sino es el príncipe de este mundo. Y yo, dice el Señor, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Por lo tanto, sabemos que el Señor sabía que cuando él muriera, no solamente iba a cumplir las profecías, también iba a derrotar al diablo en la cruz del Calvario. Tenemos otro pasaje que nos enseña la misma verdad. Dice en Lucas capítulo 11, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. En el contexto aquí es que el Señor está echando fuera algunos demonios y las personas le acusan de que él echa los demonios por el poder del diablo. Y él dice, es imposible que el diablo se eche a sí mismo. Entonces el diablo está dividido, dice. Una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú hecho yo fuera los demonios.
Pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí el Señor va a señalar lo siguiente. Más dice, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, que eso es lo que él hacía, él echaba a los demonios por el poder del Espíritu Santo, ¿o no? Ciertamente dice, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, y este hombre fuerte aquí es una alusión, es una figura de Satanás, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, y este otro más fuerte que él es el Señor Jesucristo, es una referencia a él, es una ilustración de él. Si bien Satanás es el hombre fuerte de esta figura, el Señor es mucho, mucho más fuerte que él, dice, y le vence. Y eso es lo que el Señor hace en la cruz del Calvario, es vencer y derrotar al diablo definitivamente. Y luego, una vez que le vence, le quita todas sus armas en que ese hombre fuerte confiaba porque llegó el otro más fuerte que él. Y reparte, dice, su botín. Y ya vamos a ver cómo eso también tiene una aplicación a nosotros. En Hebreos capítulo número 2, versículo número 14, el escritor señala la siguiente verdad. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando acerca del Señor, hablando acerca de nuestro Salvador, él también participó de lo mismo. Es decir, el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, ¿o no? Para poder llegar a la cruz del Calvario. Dice, para destruir por medio de la muerte. Y esa palabra destruir es la palabra vencer, hacer inoperante, ¿sí? El diablo perdió todo su poder, el diablo fue destruido, aunque sigue todavía en existencia, sabe que ya está derrotado. ¿Y cómo lo derrotó? Dice, por medio de la muerte, al que tenía, no al que tiene, sino al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y eso es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. No solamente cumplió las profecías, sino también que derrotó al enemigo de Dios, derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y cómo lo derrotó? Porque la muerte no le pudo detener, porque el Señor venció la muerte y se levantó al tercer día. Por lo tanto, acá tenemos otro pasaje que nos enseña esta misma gran verdad. Otro propósito, yo podría seguir con más versículos que hablan acerca de que el propósito o uno de los propósitos era vencer al diablo. Aquí tenemos otro propósito que tal vez es el que más conocemos nosotros o no, que otro de sus propósitos era salvar a los pecadores que se arrepienten. Si bien el Señor es el Salvador de todos, ¿cómo decirlo? Es efectivamente el Salvador de los que se arrepienten. La salvación está ofrecida a todos, pero no es automáticamente para todos. ¿Para quienes la salvación se hace efectiva? Para el pecador que se arrepiente y cree en Jesucristo como su único Salvador personal. Si usted se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo como su único Salvador personal, entonces la salvación usted la ha recibido. Si usted todavía no se arrepiente y aún no ha creído en Jesucristo como su único Salvador personal, bueno, entonces Dios le está llamando a que se arrepienta y que crea en el Salvador, porque Él murió en la cruz del Calvario para salvarle a usted como para salvarme a mí. Tenemos aquí esta primera referencia en el Evangelio de Mateo, señalando que el Señor venía a morir y venía a salvar. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús. Jesús significa Dios salva. Jesús era Dios, ¿o no? En algunos versículos más adelante dice que Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Él, solamente Él, nadie más que Él, existe un solo Salvador, un solo y único Salvador, y ese Salvador es divino tanto como humano. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los que nos separa de Dios son nuestros pecados, lo que nos condena ante Dios son nuestros pecados, como vimos algunas semanas atrás. Por lo tanto, Él vino a cargar y a pagar nuestros pecados, y eso lo hizo en la cruz del Calvario. Otro pasaje que nos enseña esta misma verdad que vimos la semana pasada cuando hablamos acerca de la justificación
Dice, siendo justificados, siendo declarados justos por Dios gratuitamente, es decir, la justificación, nuestra salvación no depende de nuestras obras, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, dicen las Escrituras, sino que por su gracia, por el favor inmerecido de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa redención se llevó a cabo en la cruz del Calvario. El Señor nos redimió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestra salvación. Él entregó su sangre para rescatarle a usted y rescatarme a mí. Tenemos aquí a quién, hablando del Señor o no, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre, se refiere a su muerte, se refiere a su sacrificio. Esa sangre preciosa, se recuerdan que dijo el apóstol Pedro, como de un cordero sin mancha, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el Señor todos nuestros pecados los depositó en la cruz del Calvario y el Señor los cargó para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Otro pasaje que nos enseña también esta verdad, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24 dice respecto del Señor, dice que el Señor Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados. Esta es una referencia al pasaje de Isaías 53. Se recuerdan que sufrió nuestros dolores, que llevó nuestras iniquidades, etcétera, etcétera. Quien llevó él mismo, dice, nuestros pecados. No eran sus pecados, sino son nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y eso es lo que hizo el Señor. En la cruz del Calvario, Él pagó nuestra deuda, Él llevó nuestra condenación, Él llevó lo que nos separaba de nuestro Dios, para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y eso es lo que el Señor hizo ahí. Cargó nuestros pecados, pagó nuestros pecados, para que usted y yo podamos ser perdonados. Por cuya herida fuisteis sanados. Aquí se refiere a, está haciendo una figura a una sanación espiritual, a como que el pecado causa o no una enfermedad, Él nos sanó. Tenemos otro pasaje en Hebreos capítulo 2, ya les leí hace un rato algunos versículos de este capítulo, dice así, que el Señor murió para librar es salvar, rescatar a todos los que por el temor de la muerte, se recuerdan que el diablo tenía el imperio de la muerte, pero el Señor lo destruyó, lo venció, lo anuló, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, sino que salvó, libró a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Por eso nosotros, los creyentes, si bien nos entristecemos humanamente cuando muere un familiar creyente, obviamente nos da pena porque no le vamos a tener con nosotros, sabemos que ese creyente va a vencer la muerte, así como el Señor venció la muerte, algún día van a resucitar y sabemos que cuando parten de este mundo, parten a la presencia del Señor. Por eso nos entristecemos no con desesperanza, sino es una tristeza con esperanza, sabiendo que el día de mañana nos vamos a reencontrar, sabiendo que ellos han partido a la presencia del Señor. ¿Para qué dice? ¿Para qué murió el Señor? Para expiar, para pagar, para borrar, para cancelar los pecados del pueblo. Y eso hizo el Señor por nosotros. Ese es otro de los propósitos por los cuales Él murió. Otro versículo que yo sé que es muy conocido, muy citado, es Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Si usted ha leído las Escrituras, a veces las personas podían ser purificadas con agua, se podían lavar, a veces con algunos, ¿cómo se llama? Alguien podía orar por otro para levantar alguna cosa, pero cuando se refería a los pecados, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que los pecados sean borrados, pagados, ¿sí? Tiene que haber derramamiento de sangre, y eso es lo que el Señor enseñó en el Antiguo Testamento.
Por lo tanto, sabemos que el Señor justamente eso es lo que hace. Aquí tenemos la continuación de esta sección, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar, no pueden borrar, no pueden pagar, solo podían cubrir en esperanza de cuando llegara el Cordero Perfecto. No pueden quitar los pecados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y eso es lo que es la muerte del Señor Jesucristo. Es una ofrenda de Dios, es una ofrenda del Hijo para quitar sus pecados y los míos. No, no cubrir, sino quitar, borrar. Ya no existen. Dios no tiene nada en contra de sus hijos porque esa deuda ya fue pagada. Y el Señor, como dice aquí, hizo esa ofrenda a través de su cuerpo. Él era la ofrenda. Recuerden ustedes que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos llevaban un animal sin defecto, macho de un año, para sacrificarlo en expiación. Sin embargo, el Señor, Él es la ofrenda. No es que Él llevó una ofrenda, Él es la ofrenda, Él es el Cordero Pascual, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esa ofrenda, como dice aquí la palabra, hecha una vez para siempre. No tuvo que repetirse una sola vez y el Padre quedó satisfecho de lo que el Señor hizo por usted y por mí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Usted y yo no tenemos que hacer nada, ya no se hacen más sacrificios por los pecados, porque el sacrificio perfecto que el Señor hizo por usted, por mí, por toda la humanidad, no necesita repetirse, fue efectivo y eficaz. Y luego, ¿qué hizo el Señor? Se ha sentado a la diestra de Dios. Siguiendo en el pasaje de Hebreos, dice, y añade, y nunca, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor jamás va a enrostrar a los creyentes, a las personas que nos hemos arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, jamás nos va a enrostrar nuestros pecados porque fueron pagados, fueron quitados, fueron borrados, ya no están en nuestra cuenta, sino que fueron cargados por el Señor. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay borrón de estos, donde estos se pagaron, donde estos fueron cancelados, dice, ¿qué dice? Ya no hay más ofrenda por el pecado, si ya no hay pecados, ¿o no? Ya fueron todos cancelados. Quisiera también señalar de manera general las evidencias de su muerte, las evidencias de su muerte. Algunas personas no creen que el Señor murió realmente y hay un sinfín de teorías, pero las Escrituras evidencian que Él murió y que Él murió no por sus pecados, sino que Él murió por nuestros pecados. Como puse aquí, número 1, lo que hace cuando el Señor muere, el Señor entregó su vida, nadie se la quitó. El Señor se ofreció voluntariamente. Él es el Cordero voluntario, ¿no? Que fue a la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda. El Señor dijo lo siguiente en Juan capítulo número 10, perdón, dice así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, yo voluntariamente he ofrecido mi vida. Nadie se la quitó, como él dice, para volverla a tomar. Nadie me la quita. En otras palabras, no fueron los romanos los que le quitaron la vida al Señor, no fueron sus discípulos que lo traicionaron. El Señor voluntariamente se ofreció en sacrificio, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, como también tengo poder para volverla a tomar. Y así fue lo que hace el Señor. Ofrece su vida y al tercer día el Señor se va a levantar de la tumba, dejando la tumba vacía. Este mandamiento dice, recibí de mi Padre. Por lo tanto, nunca pensemos que al Señor le quitaron la vida, Él entregó su vida voluntariamente. Su muerte fue muerte de cruz. Cuando la Biblia señala la muerte de cruz, está hablando de una muerte vergonzosa. Está hablando de una muerte que para aquellos días era una muerte tortuosa. Es decir, la gente normalmente quedaba colgada en la cruz varios días. Pero sabemos que como el Señor, Él entregó su vida, se recuerdan que Él entregó el Espíritu, ¿o no?
murió antes de lo esperado, murió antes de lo esperado. Si usted recuerda, había 2 ladrones a su lado que tuvieron que quebrarle las piernas para apurar su muerte. Sin embargo, el Señor no, el Señor, Él entregó su vida, nadie le quitó la vida, pero Él murió una muerte cruel, una muerte vergonzosa, la muerte de cruz. Como ya decía el Deuteronomio, Él fue colgado en un madero para llevar nuestra maldición. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, pero no solamente cualquier muerte, sino una muerte sacrificial, dice, y muerte de cruz. Sí, esa es la muerte que el Señor llevó por usted y por mí, a la cual Él se entregó voluntariamente. La palabra de Dios nos atestigua que el Señor Jesucristo murió. Las Escrituras, y yo podría haber puesto aquí un montón de versículos, pero usted sabe, las Escrituras dan testimonio de que el Señor murió realmente. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí las Escrituras están dando testimonio, diciendo la verdad, que Cristo murió y la razón por qué murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por lo tanto, podemos estar seguros que el Señor, tal como enseñan las Escrituras, el Señor murió de verdad por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo atestiguan también los seguidores de Jesús. Aquí tenemos 2 de sus seguidores. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, recuerden que él pertenecía al Sanedrín, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y aquí cuando está hablando del cuerpo, la palabra cuerpo aquí se refiere al cuerpo físico, no a la persona de Jesús en vida, sino al cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, que obviamente su parte inmaterial ya no estaba con él. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tenemos aquí el pasaje. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, obviamente para prepararlo para la sepultura, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar, y se sepulta el cuerpo, ¿no?, entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, que ya estaba encima, ¿o no?, de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús, que ya había entregado su vida. Lo atestiguan también los enemigos de Jesús. Aquí en el pasaje de Lucas, haciendo una referencia, el escritor dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, es decir, a la sentencia que ellos lo entregaron era a una sentencia de muerte, y eso es lo que él experimentó, y le crucificaron. La sentencia de muerte fue la crucifixión. También dice en Mateo capítulo 27, versículo 64, manda pues, dicen los enemigos del Señor, los fariseos, ¿no? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, ellos están dando testimonio y reconocen que el Señor había muerto y que había sido sepultado en el sepulcro. Y será el postrer error peor que el primero. En Marcos capítulo 15, versículo 44, dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, porque como les señalé hace un rato, la muerte por crucifixión era una muerte lenta, una muerte tortuosa, una muerte muy vergonzosa, pero como ya también las Escrituras nos señalaron y el mismo Señor dijo, nadie me va a quitar la vida, sino que yo voy a entregar mi vida, yo voy a dar mi vida. Y la Biblia dice que el Señor entregó su espíritu y murió. Por lo tanto, Pilato se sorprendió que tan pronto el Señor hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y el centurión confirmó que estaba muerto. En Juan capítulo número 19, versículo 33, dice más, cuando llegaron a Jesús, ¿se recuerdan?
Como le vieron ya muerto y estas personas eran expertos en saber si alguien había muerto o no, se recuerdan que le ponen una lanza o no en su costado, dice, no le quebraron las piernas. Y se recuerda el salmo que decía, contar puedo todos mis huesos, es decir, no le quebraron las piernas al Señor para apurar su muerte porque ya había muerto, ya había entregado su vida. Quiero señalar ahora, después de mostrar algunas evidencias, y como digo, no son todas, hay muchas más evidencias de que el Señor murió realmente, que se ofreció realmente como sacrificio perfecto. Quiero mostrarle algunos frutos. Tampoco están todos los frutos de su muerte, pero señalé algunos. Hay muchos más, pero señalé tal vez, no sé si los más importantes probablemente, o los más conocidos para nosotros. Número uno de los primeros frutos que el Señor logró a través de su muerte, y cuando hablo de su muerte me refiero a su sacrificio perfecto, que incluye la resurrección también. Próximo domingo vamos a hablar de la resurrección, pero señalando esto ahora, dice que nos lavó y perdonó de nuestros pecados. Nos lavó y perdonó nuestros pecados, y esto es para siempre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice así: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ese es nuestro amado Salvador, al que nos amó, y aquí está la frase, y nos lavó una sola vez. Sí, es un hecho consumado. No es que nos lava, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y eso es lo que el Señor hizo por usted y por mí a través de su sacrificio vicario, de su sacrificio expiatorio. Nos lavó, nos lavó. No hay manchas, no hay suciedad. Hoy estamos santos, perfectos, justos. Nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo nos lavó? Con su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se pueden borrar, no se pueden pagar, no se pueden quitar los pecados. Y su sangre, no cualquier sangre, su sangre perfecta, como de un cordero sin mancha, pura, se ofreció para lavar nuestros pecados. En Colosenses, el capítulo número 2, se nos enseña también la misma verdad. Y a vosotros, estando muertos en pecados, eso es antes que ellos se convirtieran al Señor, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Perdonándoos todos, no algunos, todos los pecados pasados, los presentes, los futuros, todos los pecados. Eso es lo que hizo el Señor. Perdonó todos sus pecados y los míos. Jamás Dios va a confrontarnos en el cielo con nuestros pecados, porque entraremos al cielo de una manera incorruptible, incorruptible, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Todas las demandas de Dios que nos decían que éramos culpables y que debíamos morir, Él murió por nosotros. Que nos era contraria, quitándolas de en medio, y las clavó en la cruz. Otro fruto es que somos justificados. La semana pasada la predicación estuvo toda basada en este aspecto de Dios, de la justificación, que somos justificados, que somos declarados justos por Dios en una sentencia judicial porque alguien pagó nuestra condena. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, declarados justos, pues por la fe en el Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Una vez que ya hemos sido declarados justos, no tenemos por qué tener temor de Dios, miedo de Dios. Ya no es nuestro juez, no está buscando para condenarnos, sino que nuestra condenación ya fue pagada y cancelada. Por lo tanto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 8, versículo 30 y 33 dice: y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde el punto de vista de Dios, la salvación y la redención ya está hecha, está completa. Nosotros estamos esperando la glorificación, pero del punto de vista de Dios es un hecho consumado. Solo falta que se ejecute. Por lo tanto, nada va a cambiar el hecho de nuestra justificación. Pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí está la respuesta: Dios ya les justificó. Quien quiera que nos acuse, Dios dice:
está justificado, ya se pagó la deuda, los pecados fueron pagados, los pecados fueron quitados, no hay nada en contra de nosotros. También miramos la semana pasada este fruto, ya no hay condenación, no hay condenación, ninguna, cero, cero condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 34 dice, ahora pues, ninguna, cero, nada, ninguna condenación. El Señor ya pagó toda nuestra condenación, pagó todos nuestros pecados. No hay condenación. Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, para los que nos hemos acogido al sacrificio de Cristo, para los que nos hemos arrepentido y convertidos a Cristo, para que no haya ninguna condenación para usted. Usted debe estar en Cristo, usted debe arrepentirse y creer en Cristo, debe venir a Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 34, pregunta nuevamente, ¿quién es el que condenará? La respuesta es nadie. Cristo es el que murió. Él ya pagó nuestra condena. La paga del pecado es muerte y el Señor pagó nuestra paga. Más aún, no solamente el que murió, también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también todos los días intercede por nosotros. Otro fruto de la muerte del Señor Jesucristo es que ya no estamos bajo la ira de Dios. Si usted recuerda el pasaje de Juan capítulo 3, dice que la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Se recuerda? Romanos dice que Dios demuestra su ira para las personas. Bueno, ya no estamos bajo la ira de Dios. Ya no estamos bajo la justicia y la condenación de Dios. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Y esa es la razón porque ya no estamos bajo la ira, porque no tenemos nosotros que pagar por nuestros pecados, porque ya estamos en paz con Dios. Por lo tanto, ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros, no está la justicia buscándonos para condenarnos. Dice, por él seremos salvos de la ira. Y aquí no se refiere a la ira de la tribulación, sino se refiere a la ira del justo juicio de Dios en el gran trono blanco. Ya no vamos a pasar ni a recibir la ira de Dios que merecían nuestros pecados porque ya fueron pagados. Hace un rato les mostré la importancia de que el Señor destruyera al diablo, porque antes que el Señor muriera en la cruz del Calvario, las personas pertenecían al reino de Satanás y no podían salir de ahí, eran hijos del diablo. Sin embargo, hoy el Señor sigue rescatando personas del reino de Satanás. Dice, fuimos trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, porque Dios, como ese pasaje de Lucas que les leí, Él ató al hombre fuerte y ahora le venció y puede sacar sus bienes y puede repartir su botín. Dice aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si usted recuerda Efesios capítulo 2, dice que antes nosotros seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos al príncipe de este mundo, pero bueno, el Señor dice que Él nos ha trasladado al reino, desde el reino de Satanás, donde estábamos cautivos, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor entra al reino del diablo y arrebata y reparte el botín como Él quiere. En quien tenemos, dice, redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. Como conclusión, el perdón absoluto y total de nuestros pecados. Fuimos también librados de la esclavitud del pecado. ¿Se recuerdan? En la conversación que el Señor tiene con los judíos religiosos, para ellos les sorprenden. Si yo volviera atrás aquí, cuando el Señor habla con ellos, ellos dicen que son hijos de Abraham, se recuerdan, y el Señor les dice que ellos son hijos del diablo, porque hacen las obras del diablo. Bueno, después el Señor les dijo que ellos eran esclavos, y ellos dijeron que no eran esclavos de nadie. Bueno, ellos, igual que nosotros, fuimos esclavos del pecado, esclavos del pecado. No teníamos cómo vencer el pecado, cómo librarnos por nosotros mismos del pecado, sino alguien nos tuvo que librar afuera, externamente a nosotros. Y la palabra del Señor nos demuestra que la muerte del Señor Jesucristo hizo posible que los hijos del Señor, los creyentes, seamos librados de la esclavitud
del pecado. En Romanos capítulo 6 dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, aunque erais, no sois, erais en el pasado, antes de conocer al Salvador, antes de recibir la salvación, erais esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y eso se refiere al Evangelio. Habéis obedecido al Evangelio, habéis creído al Evangelio. Y libertados del pecado, por fin, hermanos, podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Podemos vencer el pecado. El pecado ya no debe reinar en nuestro cuerpo mortal, como va a enseñar más adelante. No, ya fuimos libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso se logró en la cruz del Calvario. Número 7, para ir terminando. Otro fruto, y como digo, hay muchos más frutos, hay muchos más resultados, muchas más bendiciones que las que estoy señalando aquí. Nos dio nueva vida, nos dio una nueva identidad, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Lo que hicimos antes de estar en Cristo está cancelado, pagado, olvidado. Somos nuevas personas. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué cosa? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos dio vida. Pasamos de muerte a vida. Él nos dio nueva vida, ¿sí? Este pasaje es muy conocido, muy citado, de modo que entonces, si alguno está en Cristo, si alguno ha confiado en Cristo, si alguno se ha arrepentido y creído en Cristo, ese día usted es una nueva creación, una nueva criatura. O como dijo el Señor a Nicodemo, usted tiene que nacer de nuevo y ha nacido de nuevo. Pero si no lo ha hecho, puede nacer de nuevo a través de Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otro fruto, entonces, somos nuevas personas. Ahora somos santos, somos declarados santos, así nos llama Dios. Y con eso estamos concluyendo. Las conclusiones las dejo para ustedes. Piense, por favor, medite en la muerte de su amado Salvador. Piense en las profecías. Piense en lo que significó la muerte, los propósitos de la muerte. Piense en las evidencias de la muerte y disfrute y dé gracias al Señor y demos gracias al Señor por los resultados de este sacrificio perfecto hecho una vez para siempre. Oramos. Padre Santo, una vez más nos inclinamos para honrarte, para alabarte, Señor, para exaltarte. Cuando pensamos y meditamos un poco, Señor, un poco, un par de minutos, en lo que fue la muerte de nuestro amado Salvador, solo podemos decir gracias, Señor, por tu gran amor. Si no fuera por eso, Señor, todavía estaríamos perdidos, sin ninguna esperanza, rumbo a la condenación. Pero gracias por amarnos, gracias por entregarte por nosotros, gracias por entregar y ofrecer voluntariamente tu vida en sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por la redención eterna, segura. Gracias porque tú eres el buen pastor que dio su vida por nosotros, ahora sus ovejas. Yo te ruego que mis hermanos y yo podamos, Señor, nunca, nunca olvidar el sacrificio perfecto y lo que usted logró por nosotros. Gracias porque cuando volvamos a reunirnos para comer la cena suya, Señor, vamos a recordarle ese sacrificio perfecto, cómo usted se entregó por nosotros. Gracias, Señor, porque usted cumplió las profecías, porque usted venció al diablo y venció la muerte. Y querido Dios, yo le ruego, si hay alguien conectado aquí que todavía no ha encontrado en Jesucristo la salvación, al Salvador, si aún no se ha arrepentido y creído en ti, Señor, que hoy sea el día para arrepentirse, que hoy sea el día para creer en ti como único Salvador personal. Creo, Dios, te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.